Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana, domingo, el primer domingo de este mes de octubre. Tremendo cómo pasa el tiempo, pero va a ser un mes de victoria, de bendición, un mes sobrenatural. Este es un mes donde definitivamente veremos la gloria del Señor una vez más, porque los meses que han pasado hasta hoy, yo creo que usted y yo hemos visto la gloria del Señor, hemos visto su palabra actuar, hemos visto sus milagros suceder, y yo sé que usted ha sido instrumento de Dios para no solamente manifestar el reino de los cielos, sino también para que la gloria de Dios la conozcan otras personas. Es un tiempo muy especial este octubre porque por un lado dicen que es el Halloween, que la fiesta de las brujas, todos conocemos esta tradición que la verdad no es bendición, ¿cierto? Y que la apunta a los niños especialmente. Pero por otro lado sabemos y entendemos que este es el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios, el mes de proclamar la victoria de Cristo. Y usted y yo sabemos algo, ¿cierto? Que cada mes del año es el mes de Cristo Jesús. No es de Satanás, de la carne, del enemigo, nada. Cada mes que pasa es el mes de Cristo Jesús. Por eso allí donde está, vamos a orar en esta mañana y hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor. ¿Qué más acto profético para este mes que celebrar la Cena del Señor? Ya el viernes tuvimos una velada de 7 a 10 de la noche, fue una bendición. Dios nos dio palabra, administración, oramos juntos, ¿cierto? Los cielos abiertos están sobre nuestras vidas y yo sé que el viernes consagramos también este mes que comenzamos el jueves pasado para que durante este tiempo las promesas que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho, aparte de la oración que les hemos hecho, se manifiesten, amén. Pero antes de ir a la palabra quiero que oremos. Oremos esta mañana, allí donde usted está, oremos y pidámosle al Espíritu de Dios que nos traiga revelación, nos ilumine la palabra del Señor, porque ella es viva, es eficaz, sana, ministra, libre de toda ruina, es creativa, nos da camino claro para que podamos hacer su voluntad. Entonces allí donde está, diga conmigo: Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, que nos permites poder estar reunidos como iglesia a través de este medio, Señor, para adorarte, para exaltarte como lo acabamos de hacer, bendecir tu nombre con estos coros, pero también, Señor, para oír tu palabra, la cual la necesitamos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por mis hermanos que están conectados, por cada familia, por cada hogar, por cada niño, prejuvenil, joven, matrimonio que está conectado allí en este momento, Señor. Te doy muchas gracias por lo que hoy hablas a nuestro espíritu, por lo que viene en este tremendo mes de victoria y de bendición, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Aquí estamos, Padre, y declaramos que nuestra casa es un altar de Dios, es un altar para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, antes de ir a la palabra, quiero darle la bienvenida a toda la iglesia cristiana Altar de Dios. Bienvenidos, dijo alguien, bienvenidos esta mañana. Dios les bendiga. Muy pronto estaremos reunidos. Estamos trabajando para que pueda suceder de hoy en 8 días. Vamos a ver, esté pendiente como lo he hecho la semana pasada, ¿cierto? De ahí de las redes sociales. Y también quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos en España. Allí ya está en la tarde. Bienvenidos los hermanos en España, en Mallorca, España especialmente, precisamente en ese lugar. Bienvenidos, y sabemos que Dios hoy les va a hablar también. Bueno, en este domingo que ya ustedes están allí en la tarde, el Señor ya ha venido ministrando, pero hay algo muy importante que Dios esta tarde va a decirles a ustedes también. Y a Fernando en Uruguay, bendiciones Fernando, que hacía rato no lo habíamos conectado, pero qué bueno esta mañana haberle conectado. Y a Claudia en Medellín, bienvenida Claudia también, y a las personas que ha estado ya conectando con nosotros. Bueno, mis hermanos, este mes es un mes bien poderoso y grande, y tenemos que saber algo. ¿Bajo qué pacto estamos nosotros? Y lo tenemos claro. Estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, y eso hoy quiero enseñarle. Hoy quiero ministrarle de manera concisa y rápida el pacto en el cual estamos. Y algo que debo aclarar esta mañana es que, lo hemos dicho antes, usted lo sabe, se ha hablado que el hombre, el ser humano, nosotros los seres humanos podemos pactar con Dios. Se ha enseñado esto, y pues nosotros como iglesia hemos sabido que con Dios no podemos pactar, Él es quien pacta con nosotros. ¿Por qué? Porque un pacto es un acuerdo, ¿cierto?, entre dos personas de igual rango, de igual posición y estatus, igualito. Entonces ya con ello, usted y yo, como somos hijos de Dios, no podemos pactar con Dios, ¿cierto? Porque Él es Dios soberano, nosotros somos sus hijos, y el rango, el lugar, la posición que Él tiene es muy diferente a la nuestra. Nosotros somos hijos de Dios. Obviamente es un privilegio, claro que sí. Somos hijos del Rey, pero Él es el Rey, que es lo diferente, amén. Hay algo bien interesante en Génesis capítulo 15, quiero comenzar por allí.
En Génesis 15 quiero mostrarle esto, que Dios es el que pacta con nosotros. Dice Génesis 15, versículos 8 al 12, antes de leerlo, quiero decirle el contexto de este pasaje es el siguiente. Está Abraham esperando la promesa del cumplimiento de un hijo. Abraham está, cierto, han pasado años y Dios le ha dicho, vas a tener un hijo, en ti serán benditas las familias de la tierra, serán como la multitud de la arena que hay en la playa, cierto, allá al lado del mar, como la multitud de estrellas que tú puedes ver. Abraham está esperando la promesa. Dios hizo una promesa. Eso en hebreo se llama el Brat Milá, el pacto de la palabra. Hay un pacto en la palabra. Entonces, él tiene la promesa de Dios, Abraham conoce la promesa de Dios, él sabe que Dios es fiel para cumplirla, ¿cierto? Pero llega un momento en que Abraham le dice, bueno, Señor, pero tú me has dicho que tú eres mi escudo, mi galardón, ¿cierto? Pero ¿quién me va a heredar a mí? Porque han pasado los años y no he visto nada. Y la verdad no quiero que este mayordomo, ¿cierto? Que es un damaseno, Eliezer, sea el que me herede. Entonces Dios le dice, no, mira que no. No te heredará él, sino un hijo tuyo propio, ¿cierto? Entonces él dice, claro que sí, Señor, ahí donde él lo saca y le dice, mire las estrellas, ¿cierto? Mire la arena del mar, se la puede contar pues ahí a la orilla del mar, entonces no le cumplo, pero pues ¿quién puede contar todo eso? Entonces Abraham dice, listo, Señor, te creo, y la escritura declara que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, o sea, ya es a partir de ese momento, ya él dice, listo, Señor, yo creo. Pero algo interesante encontramos es que Dios le da la promesa, pero Dios hace un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Es Dios con Abraham. Entonces en Génesis capítulo 15, el versículo 8 dice, y le respondió Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Vamos a leer hasta el versículo 12. Y descendían aves de rapiña, ¿cierto?, sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. El ser humano siempre temerá a la oscuridad de las tinieblas, por eso Dios es luz. Tremenda verdad, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 17 y 18 de Génesis 15. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, mire esto, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Aquí quiero que preste atención a esto, mis hermanos. Aquí cuando Dios le dice, trae esas becerras, trae, es cierto, lo que le pidió el Señor, esa becerra de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola también, él tenía que despedazar los animales porque esto es lo que pasaba en esa época. Ahí en el tiempo antiguo sucedía esto, que cuando 2 personas iban a entrar en pacto, entonces era un pacto de sangre. ¿Qué significaba esto? Mire aquí, yo sé que lo he explicado antes, algunos discípulos ya lo saben, pero hoy quiero una vez recordárselo o enseñárselo. Entonces traían animales, los partían, pero antes de partirlo hacían una zanja. Ellos hacían una zanja, allí hacían una zanja de esta forma, ¿cierto? Una zanja de esta forma, y los animales los traían, los partían y los colocaban a los lados de la zanja. Las partes de los cuerpos una al frente de la otra, y la sangre que salía de esos cuerpos caía sobre la zanja. Entonces ahí caía. ¿Qué pasaba con este camino, esta zanja? Pues que se llenaba de sangre. Los animales estaban ahí, los cuerpos de los animales partidos estaban allí. Y mira acá, el pacto, entraba en pacto las 2 personas de igual condición, igual rango, igual posición, cuando pasaban por entre la zanja, ahí estaban, y pasaban por entre la zanja y pisaban duro en la zanja, y la sangre que pasaba, pues salpicaba la sangre, y al salpicar la sangre le quedaba en las ropas de él y hacia afuera. Entonces al salir al otro lado de la zanja salía lleno de sangre desde los pies hacia arriba, lo que significaba que cuando él hacía esto aceptaba el pacto, y la otra persona entraba, hacía lo mismo, aceptaba también el pacto, y eso tenía una connotación, era que si alguno de los 2 incumplía el pacto, terminaría como los animales, muerto. Imagine usted eso. Entonces, como podían cumplirlo,
dos seres humanos, dos personas, cierto, dos personas, pues entraban en pacto porque decían, si es por plata, yo respondo. Si es por ejército, yo tengo. Si es por tierras, ahí están. Si es por posesiones, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Entraban en pacto porque conocían lo que tenían para corresponder y responder a ese pacto. Pero me parece interesante, Dios muestra desde el Antiguo Testamento que Él es quien pacta con el hombre no pacta con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él hace esa zanja, que le acabo de explicar, la sangre está allí virtiendo sobre esa zanja, Abraham está esperando que algo suceda para que Él pase y después pase Dios haciendo pacto con Él. Yo le pregunto, ¿Abraham está en la misma condición, tenía el mismo poder, tenía todo igual que Dios para cumplir ese pacto si algo fallaba? No. Abraham sí podía fallar el pacto, Dios no, porque Dios es Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me impacta mucho esto, que cuando cae la oscuridad, entonces dice la escritura allí, que cuando cae el sol, vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales. Pasó, ¿se imagina? Y lamió, dice otra versión, la sangre que estaba allí. O sea que no permitió que Abraham cruzara por esa zanja porque Dios sabía que él no podía cumplir el pacto. Él sabía que Abraham no podía ser claro en su pacto porque no tenía la misma condición, no tenía el poder, no tenía nada de lo que Dios tiene como Dios. Entonces Dios impidió que Abraham cruzara y él tomó el pacto sobre él. ¿Sí me hago entender? Ahí entra el pacto. Entonces, ya más que Abraham ser excusado del pacto, Abraham sabe algo. Si Dios incumple, Él es quien es responsable del pacto que acaba de hacer conmigo. Cuando Él ve eso, Él entiende, dice, wow, Dios cruzó, la sangre ya no está ahí. O sea que Dios toma el 100% del pacto que Él mismo hizo conmigo. Entonces ya Abraham se va tranquilo y le dice, entonces por eso Dios le dice a él, que en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia haré esta tierra. Es tremendo que Dios dice, yo ya entré en pacto contigo y te prometo, el Brat Mila, pacto de la palabra, yo te prometo que tomo responsabilidad para que tú entres a la tierra prometida. Yo tomo responsabilidad para que tú y tu descendencia posean la tierra prometida. Yo tomo toda responsabilidad. Esto me enseña algo bien tremendo. Dios no busca culpables, Dios busca siempre responsables y Dios es muy responsable. Y la Biblia nos enseña que Dios es responsable 100%. Él busca que el ser humano sea responsable con sus actos. Por eso dice la Escritura que el día que venga el Señor y ya estamos allí, cada uno dará cuenta a Dios de sí, de lo que dijo y de lo que hizo. Porque Dios busca responsables y no que le echemos la culpa a los otros. Eso sucedió en Génesis. ¿Recuerda Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca? Dios descendió para buscar un responsable. Pero Adán, ¿qué hizo? No fue responsable, buscó un culpable. ¿A quién? A la esposa, a Adán versus mujer, porque realmente era Adán versus mujer. El nombre de Eva se la puso ya Adán cuando cae, cuando ya está el espíritu muerto, ya ahí es donde le cambia el propósito a la mujer. Ya después lo veremos, esto es impresionante. Y la mujer, al ver que el pacto entre ella y él con ella, su esposo, se rompe allí, entonces le echó la culpa a la serpiente que ya no podía hablar porque Satanás se había ido de ella. Entonces, ahí vemos la culpabilidad del ser humano. Lo inútil, puedo decirlo de esta manera, que el ser humano puede entrar en un pacto con Dios, porque no puede ser responsable. Claro, aquí está. Y mire que en el capítulo 17 de Génesis, el versículo 1, ahí dice 1 al 10, vamos a leer algo largo, pero es necesario. Dice Génesis 17, 1 al 10. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿ya? Sé maduro, hermano. Y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Quién dijo que pondría el pacto? Dios. Dios dice, yo pondré mi pacto entre mí y ti, no entre tú y yo, sino yo lo hago, yo contigo. Dios no dice, hagamos pacto los dos. Usted nunca va a encontrar eso en la palabra de Dios. Dios es el que pacta con el hombre, cuando Él quiere, a la forma de Dios. Y mira lo que le dice. Y como entro en pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Entonces hubo adoración. Cuando usted escuche la palabra de Dios, hay que adorarle. ¿Cuántos lo estamos adorando esta mañana? Estamos ahí quietos, no hablando, no mandando mensajes de WhatsApp en este justo momento a otras personas, porque estamos en la palabra, ¿cierto? Dice el versículo 4, y aquí mi pacto es contigo. ¿Quién? Mi pacto, dice el Señor, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham o Abraham.
Ham, ese Ham tiene que ver con el Espíritu de Dios, algo sobrenatural viene sobre él. Cuando Dios pacta con el ser humano, le provee todo lo que necesita, no para que él ahora pacte con Dios, sino para que él disfrute del pacto que Dios hizo con él. Aquí a Abraham le cambia el carácter. ¿Qué quiere Dios con usted y conmigo? Que nuestro carácter sea transformado al carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un pacto eterno, así que lo vamos a ver. Entonces, dice, sea tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Aún Abraham no está en el cumplimiento, pero allá Dios lo ve así. Dios dice, te veo así, Abraham. Ya no es Abraham. Te veo como padre de muchedumbres. Quiero que camines como lo que eres, no por lo que eres en este momento temporal. Tú no eres un hombre sin familia, no eres un hombre que no tiene descendencia. Yo quiero que te veas como yo he dicho que te llamo. Eres Abraham, padre de multitudes. Camina tranquilo. Que está tranquilo, disfruta la vida porque tú eres Abraham, padre de multitudes. Y sabe, yo quiero decir algo esta mañana. Dios nos ha dicho que somos sus hijos, que somos más que vencedores en Él. Nos ha dicho que somos herederos con Dios, coherederos con Jesucristo. Necesitamos vivir y caminar como Cristo nos hizo, como el Padre nos llama. Somos todo lo que Dios dice que somos. Pero sabe, a veces no entendemos que Dios entró en pacto con nosotros y nos dio un lugar de privilegio, un lugar de bendición, una posición extraordinaria que ni el enemigo puede tocar, porque las puertas de los Hades no prevalecerán sobre la iglesia, nunca. El enemigo está por debajo de nuestros pies, somos hijos de Dios, ya no somos del mundo, no somos esclavos de Satanás. Y necesitamos caminar como lo que somos. Por eso cuando Dios a usted le hable por las Escrituras, como esta mañana, o le dé una palabra profética donde Dios lo pone en una posición, créalo. Camine esa posición. Porque es Dios el que lo hace. No nosotros autollamándonos, no, es Dios quien lo hace. Y si eso viene de Dios, ¿cuánto más? Aquí Dios le cambia el carácter. Le dice, Abraham, voy a cambiar tu carácter, necesito moldear tu carácter porque eres padre de muchedumbres. Y por eso es que Dios insiste en que usted y yo transformemos nuestro carácter, dejamos moldear nuestro carácter, no como queramos, sino de la manera de Dios por causa de la promesa y del pacto que Él hizo con nosotros. Por causa del pacto, de la promesa. Mire, iglesia, este mes de octubre es un mes de victoria, bendición, donde Dios va a recordar su pacto hecho a nosotros. Y Dios le dice esta mañana, yo quiero transformar tu carácter, quiero transformar tu vida, quiero que veas lo que yo estoy viendo, que creas lo que yo te digo a ti. Pero todo empieza en el corazón. Yo sé que comenzamos un tema hace una semana y le hice un pause para darle esta palabra de parte de Dios. Porque Dios quiere ministrarle a su corazón, a su espíritu esta mañana. Porque su posición y lo que es usted en Cristo Jesús no es lo que el mundo dice, no son las posesiones materiales que usted tiene o lo poco o lo mucho que tenga en el banco. Su posición y ser hijo de Dios, su lugar y su posesión fue pagada en la cruz del Calvario. De ahí para allá ya todo es añadidura. Aquí Dios le dijo a Abraham, serás padre de muchedumbres. Y sabe que le dijo el Señor, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esa es una promesa que Dios nos da en esta mañana, nos la recuerda, iglesia. Esto es lo que Dios ha hecho de usted y de mí, y del altar de Dios. Dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Una vez más Dios dice, yo establezco mi pacto. Tú no estás pactando conmigo, Abraham, yo establezco mi pacto. Y dice allí, y no solamente en ti, dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Mira acá, cuando usted recibe el pacto de Dios, sus generaciones son bendecidas. Sus generaciones entran en ese pacto. Tremendo, por eso es importante entender que mi vida en Cristo debe ser un ejemplo para mi siguiente generación. Y hablo generación de hijos físicos, como esos hijos espirituales a los cuales usted le ha predicado. ¿Qué quiere Satanás? Sacarlo del pacto, desviarlo del pacto, dañar el pacto en su corazón para que dañe a la siguiente generación. Con dolor, con amargura, con comparación, con que no me siento, si me siento parte, no. Ahí está el diablo obrando porque él sabe que Dios lo que dice, lo cumple, es un sí y un amén. ¿Cuánto decimos amén esta mañana? Dios lo dijo, Dios lo cumple. Ahora, tú que esperar, eso sí. Ahora, ¿usted cuánto está esperando? ¿Cuánto hace que está esperando? Ay, Señor, vas a responder. Hace un año, hace 6 meses, hace un mes me dijo y nada que pasa. Dios es fiel. ¿Qué está haciendo Dios como Abraham? Formando su carácter para que la bendición no lo dañe, la bendición lo mantenga firme en la visión. Entonces, su bendición es la bendición de sus generaciones. Y dice, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Qué tremendo cuando Dios dice esto. Y el versículo 8 al 10 dice, y te daré a ti
y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Tremendo, ¿no? Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. ¿Cuál pacto? El de Dios, no el mío, no el que le hicimos los dos. No el de que, Señor, aquí pongo esta ofrenda y hice un pacto. No, Dios le dijo, guardarás mi pacto, mi palabra. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Es decir, Abraham, de ti depende que tus generaciones, tu descendencia, guarde también mi pacto. De ti depende porque tú eres ejemplo. Papás y mamás digan conmigo, yo soy ejemplo, para que mi siguiente generación guarde el pacto y sea hijos de Dios. Aquellos que tenemos hijos espirituales, digan, Señor, tengo responsabilidad de guardar el pacto. Y mira lo que dice entonces, versículo 10. Este es mi pacto, una vez más, este es mi pacto, dice Dios, este es mi pacto, no el tuyo, Abraham, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí entra el pacto de la circuncisión. Es un pacto que Dios le dice a Abraham que haga, porque Él lo hace, y Abraham tiene que obedecer. Entonces, Abraham, ¿cómo entra en el cumplimiento de este pacto? Bueno, Señor, entonces voy a obedecerte. Cuando yo obedezco, entro en pacto. Ahora, ¿por qué le digo esto, mis hermanos? En Mateo, capítulo 26, mire esto. Mateo capítulo 26 dice lo siguiente. El versículo 26 dice así, Mateo 26, 26 dice, declara. Bueno, vamos a leer el versículo 25, dice, entonces respondió Judas, 25, el que le entregaba dijo, yo soy maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mire, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué tomó Jesús? El pan. Y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después del pan, que representa el cuerpo de Jesús, el versículo 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiero explicarle algo aquí esta mañana rápidamente. En la cena del Señor, iglesia, habían no solamente una copa general, habían 4 copas. 4 copas. En esa cena habían 4 copas y cada copa representaba algo específico aparte del pan. Recordemos de dónde esto se llama la Pascua. ¿Se acuerdan? Esto se llama la Pascua. Están celebrando la Pascua. Pero mira acá, cuando Jesús está aquí, dice, beban de ella todos. Dice el 28, bueno, porque este es el nuevo pacto. Es decir, algo nuevo llegó a ustedes, muchachos. Ustedes son mis discípulos y algo nuevo llegó para ustedes. Pero hoy entramos en pacto. ¿Me hago entender? Y dice el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya hay un pacto allí. Ustedes van a beber esto conmigo en el reino de mi Padre. Tremendo. Y Él lo va a servir. Se imagina que a usted y a mí, a nosotros, Jesús nos va a servir literalmente, lo vamos a ver a Él, nos va a servir, nos va a decir, bueno, ya me sirvieron en la tierra, ya me sirvieron, ya me obedecieron, me honraron con todo lo que les di, me honraron con su vida, me honraron predicando la palabra, me honraron haciendo discípulos, me honraron yendo por los perdidos, me honraron predicando mi mensaje, me honraron con los bienes que les di, ¿cierto? Ahora ustedes, por favor, se sientan bienvenidos a las bodas. Siéntese, por favor, porque yo ahora los voy a servir a ustedes. ¿Usted se imagina esa escena? Yo creo que más de uno estaría diciendo, no, Dios, yo lo sirvo, así como Pedro, no me lave los pies, Señor. Yo creo que más de uno diríamos, no, Padre, Señor Jesús, Maestro, yo a ti te tengo que servir. Pero aquí viene algo. Usted y yo le estamos sirviendo a Dios en esta tierra. Usted y yo le estamos sirviendo al Señor en esta tierra. ¿Para qué? Para que delante de Él nos sintamos vergüenza y podamos sentarnos en esa mesa, porque Él nos va a servir a nosotros. ¿Se imagina? Que alguien diga, uy, qué vergüenza, qué pena, yo no hice nada en la tierra. No, yo me ocupé solamente de mis negocios, yo me ocupé solamente de hacer plata, yo solamente me conectaba en medio de la pandemia y después de la pandemia había culto, pero no hice nada más. No se echa culpas, quiero que piense en ello, porque usted y yo vamos a estar allá. Y después van a decir, bueno, llegó el momento de los galardones, y un ángel allá con un micrófono, muy bien, y los nominados son, y ahí va a salir su nombre.
Tremendo ese día, ¿no? Pero dice el versículo 30 de Mateo 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Quiero rápidamente mencionarle entonces que se sabe, obviamente, que en la cena del Señor, esa Pascua, más bien, esta es la Pascua que Jesús celebra, hayan 4 copas y una grande. Jesús, cuando reparte la copa, la gente, los discípulos saben, Él está ahí, tiene el jugo de uvas, ¿cierto? Celebrando la Pascua, tiene el pan. Por eso Jesús dice algo que usted va a recordar. La copa que yo, vosotros no la podéis beber. La copa que yo bebo es esta. Vosotros no la podéis beber. Porque esta copa representaba el juicio. Pero Jesús dio de estas 4 que estaban allí, las repartió a sus discípulos. ¿Qué significan? Rápidamente le quiero hablar de estas 4 copas. ¿Qué significan? Esas copas tienen un significado y la primera es la copa de la redención. De la redención. ¿Por qué la redención? Porque redención es la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar derecho. Recordemos en Éxodo, ¿cierto? En Éxodo, cuando Israel va a salir, Dios, ¿qué le dijo? Preparen un cordero, ¿cierto? Preparen un cordero porque vamos a celebrar la Pascua. Y lo van a celebrar de aquí perpetuamente, la Pascua. Entonces van a tomar el cordero, van a estar con el cordero, pero lo van a matar. Y van a comer la carne, ¿cierto? Asada. Pero la sangre del cordero, mira acá, la van a colocar en los dinteles de las puertas, allá, aquí, acá y acá, la van a colocar. Y eso señal, dice, mire que la Escritura dice Dios, y eso será señal para mí, para ustedes, pero para ustedes será señal, para ustedes, no para mí, será señal para ustedes. Yo entro en pacto con ustedes a través de la sangre, y eso será señal para ustedes, que donde la sangre esté, la muerte pasará. Por eso Pascua significa pasar de largo. La muerte pasará porque ahí está la sangre. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto esta mañana? Que la copa, el día que estaban celebrando la Pascua, la primera copa es la redención, que es la Pascua. Quiero decirle que a usted y a mí, el Señor nos guardó de la muerte, así como guardó a Israel. Dios nos guardó de la muerte. Diga conmigo, Dios me guardó de la muerte. ¿Y cuál muerte? La muerte eterna. Diga conmigo en esta mañana, Señor, caminamos con Dios y somos guardados de la muerte eterna, Padre. Te doy gracias. Diga, Señor, tú me guardaste de la muerte eterna porque entré en pacto. Tú hiciste pacto conmigo, Señor, y yo entré en pacto contigo, Padre amado. Por eso dice Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, mis hermanos. En el versículo 14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Cuando Jesús esa noche celebra la Pascua y la da a sus discípulos, el nuevo pacto está diciendo, ustedes tienen a partir de hoy redención. La muerte eterna no llegará a ustedes. Yo vengo a librarlos de la muerte eterna. Vengo a liberarlos de la muerte eterna. O sea que, hermanos, en el momento en que nos llegue el llamado de Dios del cielo, sea que el arrebatamiento, o sea particularmente, de manera personal, sepa algo. Hemos sido librados de la muerte eterna, porque entramos en el pacto del Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero Pascual hoy en día. Es quien cruzó esa zanja por usted y por mí. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, no podíamos entrar en pacto, pero Jesús descendió para entrar en pacto delante de Dios y tomar la responsabilidad que teníamos nosotros de darle cuentas a Dios por nuestros pecados. Jesús sabía que no podíamos, entonces Jesús toma forma de hombre, desciende a la tierra y se hace como nosotros, las mismas debilidades, todo, pero nunca pecó en nada, porque es un cordero sin mancha, es un cordero sin pecado. ¿Para qué? Para entrar en pacto santo con Dios y de esa manera redimirnos de la muerte eterna, redimirnos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Señor. La segunda copa, iglesia, es la copa de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando pasa el suceso de que la muerte pasa la noche y aún el primogénito del faraón muere, él dice no más. Yo con este Dios de los hebreos no puedo más. Hoy me venzo delante de ese Dios y quiero que salgan de Egipto, que se vayan ahora, porque quién sabe qué otras cosas peores puede pasar. ¿Sabe qué significa esa libertad? Salir de la esclavitud para nunca más volver atrás.
Salid de esclavitud. Jesús dijo, entren en pacto conmigo. No solamente les doy redención, también les estoy diciendo que hay libertad para que entren en pacto de salir de la esclavitud. Ya no les sirvan más al pecado, no les sirvan más a la carne, no hagan lo que el mundo hace, impidan que el mundo los gobierne. Ya en este pacto ustedes son libres para que vengan a ser ahora mis hijos, mis servidores. ¿Y sabe qué dice Gálatas 5.1? Gálatas 5.1 dice algo impresionante, lo hemos estado viendo en las redes de vida. Se la recomiendo. Gálatas 5.1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El versículo 13 declara: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Jesús en la cruz, en ese día le decía a los discípulos, y hoy nos dice a nosotros, hay redención, pero también hay libertad. ¿Por qué aceptar esclavitud donde ya Cristo nos redimió? Si hemos entrado en el pacto de Jesús, ¿por qué estar esclavizados de los recuerdos que no bendicen, del pasado que tortura? ¿Por qué estar esclavizados de la amargura, del dolor, de la rabia, de las obras que no bendicen? Porque es permitir que el dinero, el Dios Mamón, dice la Escritura, que es el dinero, esclaviza el corazón del Hijo de Dios, que determina de qué horas trabaja, qué días y cuándo no, y qué día descansa. Cuando estamos en libertad, dice el Señor, manténgase en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud del cual Cristo los sacó. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que hay una estadística que declara que entre el 60 y 70% de las personas que salen de la cárcel vuelven a delinquir y vuelven a la prisión. Después de que ya cumplen su condena, vuelven a delinquir. ¿Por qué? Por la mentalidad que tienen. Por eso Jesús dice en su primer mensaje: cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se va a manifestar y ese reino trae libertad a ustedes también. No somos de los que volvemos atrás. Dígale al que está al lado suyo: no somos de los que volvemos atrás. Y declare conmigo: yo soy libre en Cristo Jesús. Y diga: mi casa es libre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Por qué volver al lugar donde Cristo lo sacó si entramos en el pacto de Jesús? Ahora la tercera copa es la copa de la santidad. ¿Qué significa esto? Apartado, no perfecto, pero sí apartado para Él. Apartado para Él, dice la Escritura que Dios nos apartó para que hagamos obras de las cuales Dios sea bendecido. Es decir, una persona santa ya no hace obras para ganarse el cielo, sino por causa de la santidad que hay en esa persona, lo que hace bendice al Señor. Y recordemos todavía más lo que dice Juan. Mira lo que dice Juan 3, todo lo hemos leído. Cuando el Señor está hablando en Juan capítulo 3, dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¡Qué bendición! Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no llegó a señalar a nadie, no llegó a censurar, ni a decir este sí, este no. Por eso nosotros, en el amor que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones, no somos llamados a juzgar a nadie, sino a mostrar misericordia como Jesús mostró misericordia por nosotros. Y dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, corregidas. Por eso a mí, este versículo me puede a mí a pensar cuando uno reprende, exhorta o corrige a un discípulo. Aún cuando no es corregido por la palabra del Señor, ¿qué actitud tiene uno? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿Cómo así? ¿Es tu opinión? Mire, iglesia, nosotros somos hijos de luz. Y cuando hacemos cosas en tinieblas y nos reprenden y nos sentimos mal, es porque algo no estamos haciendo bien. Pero mira lo que dice el versículo 21. Así que practica la verdad, es decir, los que son separados, apartados, ¿cierto? Los que viven en santidad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremendo. O sea que la santidad, sin la cual la llevará Dios, esa santidad nos lleva a estar limpios delante del Señor, limpios delante de Él. Mira lo que dice Juan capítulo 17, hermanos.
Juan capítulo 17 dice el versículo 14 al 17. Dice así: yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos hemos recibido la palabra del Señor? Diga amén. Y dice, y el mundo los aborreció. Por eso el mundo nos aborrece, porque vivimos en santidad. Ya no somos parte del mundo, no somos parte del sistema que actúa en el mundo. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que hay prácticas del mundo que no debemos adoptar nosotros, porque Jesús dice, no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Hay que chequear eso. Versículo 15 dice, no ruego, mira lo que dice Jesús por usted y por mí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cierto? No son del mundo, vuelve a decir Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Mire que Jesús no teme ni se avergüenza de decir que que somos como Él en su naturaleza. Jesús no se avergüenza de decir que es nuestro hermano. Él no se avergüenza delante del Padre de decir, Señor, yo no era del mundo, ellos tampoco. Entonces yo creo que el Padre dice, pero si no son del mundo, porque actúan como si fueran del mundo. Porque no hemos entendido que entramos en un pacto. Y mira acá lo que dice entonces, el versículo 18. Perdón, el versículo 16. Dice, bueno, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿En qué? Santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. Es tremendo que Jesús está orando por usted y por mí sea también. Y dice, Señor, ellos no son del mundo, pero te pido algo, santifícalos en tu verdad. Por eso no debemos dejar de leer la palabra de Dios. No debemos impedirle, robarnos la bendición, más bien no debemos robarnos la bendición de leer la palabra de Dios, porque allí el Señor nos santifica en su verdad, para caminar conforme a su verdad. ¿Pero cuándo? Juan 3 dice que la gente que aborreció la luz es porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidas por ella, ¿cierto? ¿Cómo yo me santifico en la verdad del Señor? Cuando estoy en el pacto del Señor Jesús. Cuando la palabra llega a mí y me siento reprendido por la palabra, digo, uy, Señor, eso me cayó a mí. Ahí yo tomo la decisión de apartarme de ello para vivir en santidad, es decir, apartado para Él. Ahí, eso que dolió, eso que dijo, uy, Señor. Pero por la palabra, ¿no? O por el consejo de la palabra, cuando se le da el pastor, la pastora, un líder que está espiritualmente firme, que está en santidad ahí. Pero a veces nosotros, iglesia, y hablo de la iglesia del Señor en general, aceptamos cosas del mundo como si fueran la palabra de Dios. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la santidad empieza por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo acaba de decir. Santifícalos por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice lo siguiente. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, venga, ustedes no fueron rescatados por todo lo que se afanan, la plata, el oro, las herencias. No. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tremendo. Y dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¡Wow! Dios por amor a usted y a mí y a nuestras generaciones se nos manifestó en este tiempo, iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Qué bendición saber que hay redención en el pacto de Jesús, hay libertad, pero también hay santidad. Por eso diga conmigo, Jesús me compró, le pertenezco y mi deber es vivir en santidad para Él. Declárelo una vez más, Jesús me compró, le pertenezco y mi deber es vivir en santidad para Él. Por eso lea la palabra, santifíquese en el Señor. Y ya para terminar, la cuarta copa representa la adoración. En la Pascua había algo que era impresionante y lo dice Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantaban ellos acá? Salmo 115, Salmo 119 y algo del 136 y 113. Eso es lo que se cantaba acá, el himno. O sea que allá había alabanza, había adoración. Ellos cantaban a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos motivos para alabarle y exaltarle. Él es fiel, Él permanece fiel aunque seamos infieles. Hay muchos motivos para alabarle, hay muchos motivos para adorarle, hay muchos motivos para decirle, Señor, aquí está mi vida. Alabar y exaltar no solamente los coros que ellos elevaban, sino era declarar lo que Él era, lo que Él hacía por ellos y para ellos.
Ellos exaltaban el nombre del Señor, decían: Señor, fuimos esclavos en Egipto, pero nos liberaste. Entonces alababan a Dios, cantaban a Él en esos himnos. Y hoy lo seguimos haciendo a través de esos coros. Por eso, mientras que estemos en la virtualidad, haga ese lugar un lugar de adoración, de alabanza, porque estamos en un nuevo pacto. Entonces, cuando usted entiende ahora que Jesús dice: este es mi nuevo pacto, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Y termino entonces declarando lo que dice 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a hacerlo con el entendimiento. Pero antes de leer 1 Corintios, capítulo 11, quiero que donde usted está, allí con su familia, si está con ellos, quizás esté solo, sola, no se sienta mal. Hoy declaro y profetizo en el nombre de Jesús que muy pronto tendrás la cena del Señor junto con tu familia. Allí, los que hoy están alejados y apartados, los verás pronto allí, un día como hoy, compartiendo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Allí donde está, levante el pan en esta mañana, como Jesús lo hubiese hecho. Él dice que tomaba los alimentos y levantaba sus ojos al cielo y los bendecía. Diga: Señor, yo te doy gracias. Hoy yo bendigo este pan que me recuerda tu cuerpo, Señor, partido en la cruz de Calvario por mi causa. Toda rebeldía, toda rebelión fue pagada en ese lugar, Señor. Y hoy bendigo este pan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Escritura entonces: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le invito que en esta mañana, todos juntos, tomemos el pan en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Escritura: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: mire esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vieres en memoria de mí. Este pacto nuevo en Cristo Jesús nos ha dado redención, libertad, santidad y adoración. Por ello, ahí donde está con su familia, si ya entregó la copa, declaremos esta mañana, diga conmigo: Señor, yo te doy muchas gracias, porque tú, Señor, pactaste conmigo. Yo no podría pactar contigo nunca. Tu sangre es santa, es poderosa. Tu sangre es poder, Señor. Tu sangre aún, Señor, limitó al enemigo, a Satanás. Dice la Escritura en Apocalipsis que la sangre del Cordero y el testimonio que derrotó al enemigo. Padre, dígale: Señor, tú derrotaste a Satanás por mí en la cruz del Calvario. Yo no pude y ni podría hacerlo, Señor. Nadie en la tierra podría haberlo derrotado, Señor. Solo la sangre limpia de un Cordero sin mancha fuiste tú, Señor, y te doy gracias. Por eso hoy declaro, Señor, que estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. Dígalo conmigo: estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. Ese pacto que me redimió de la muerte espiritual, Señor. Ya no estoy muerto espiritualmente. Hoy tengo vida y vida en abundancia por el pacto que tú, Señor, compraste por mí. Diga conmigo esta mañana también: esa sangre, ese nuevo pacto, Señor, me ha dado libertad, Dios. Por eso hoy renuncio a todo aquello que, Señor, quiere esclavizar mi vida. Cuando soy tu hijo, estoy en lugares de victoria. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, Señor. Hoy rompo todo aquello que quiere usurpar la libertad, Señor. Satanás no puede tomarla, pero sí puedo cederla, que es diferente. Ella no puede obligarme, pero yo puedo ceder, Dios. Hoy renuncio a todo aquello que, Señor, está impidiendo que yo disfrute la libertad con que tú me hiciste libre. Y como dice Gálatas, esa libertad no es ahora para hacer lo que yo quiera, sino para rendirme a ti, servirte a ti, Señor. Libertad de decidir hacer lo que dice la palabra, dejarme direccionar y formar por ti, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias porque he sido liberado, Señor, del mundo, de la mundanalidad, del pecado, Señor. Ya no le sirvo al pecado como antes, porque estaba muerto espiritualmente, porque no veía. Hoy declaro, Señor, que soy libre en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pero también tu sangre, Señor, nos ha dado santidad, Dios. Esa santidad, Padre, sin la cual nadie te vería con razón, hoy te veo.
disfruto la palabra, disfruto orar, disfruto hacer tu voluntad. Ya no quiero estar donde hay, Señor, ya no quiero participar del pecado que cometen otros. Quiero ir por ellos para sacarlos de esas condiciones de pecado donde yo estuve antes, Señor. Doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios. Pero también gracias, Señor, porque ese pacto, Señor, ha abierto, Señor, mi espíritu para la adoración, para la alabanza. Antes adoraba al mundo. Antes adoraba al mundo y Satanás pide la adoración. Lo hizo contigo en el desierto. Si postrado me adorares. Y yo la cedí muchas veces porque no te conocía. Pero todo lo que respire en mí, alabe el nombre del Señor. Señor, gracias porque puedo adorarte en lo que haga diariamente. Adorarte con mis palabras, con mis pensamientos. Adorarte en la casa, en el trabajo. Adorarte en todo lugar, Señor. Aún en el mal genio puedo adorarte porque la Escritura dice: airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo, Señor. Yo puedo adorarte. Satanás pedirá siempre que lo adore, pero hoy entiendo, Señor, que no me he de postrar más que a ti, Señor. No me postraré ante el mundo, ante el dinero, ante las personas, Señor, ante el dolor y ante el pasado, y menos ante Satanás. Hoy declaro que me postro ante ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque estoy en un pacto nuevo y eterno, Señor, que tú pagaste. Tú pasaste por la zanja, la cual yo no podía pasar, Dios. Y por esa sangre, Señor, me limpiaste conmigo de todo pecado, de toda falta, Señor. Trae revelación a mi vida, Señor, de esta mañana. Trae revelación del pacto en el cual yo estoy, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, diga gracias. Y por ello, usted y yo que estamos con la copa esta mañana, bebamos el jugo en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: gracias, Señor, porque tú eres mi pacto. Las cosas son hechas nuevas en este día, esta mañana. Y declaramos un mes de victoria, de bendición. Un mes, Señor, diferente. Padre, este mes de octubre, donde Satanás, Señor, usa personas que no te conocen porque están en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, Señor. Esas personas que van a los cementerios todavía hoy en día, que matan animales para entrar en pacto contigo, Señor, porque no está un pacto eterno, no lo pueden tener nunca, porque Satanás no puede nunca, Señor, redimir a nadie, Señor. Nunca lo podrá hacer. Por eso tiene que hacer estos sacrificios constantes, Señor. Hoy declaramos entonces en el nombre de Jesús de Nazaret que este mes queda consagrado en el nombre de Jesús bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Diga: mi casa la consagro para este mes, mi vida, los que están en mi casa los consagro para ti en este mes en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro redención, libertad, santidad, adoración este mes en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy declaro que por la sangre de Cristo Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, fue derrotado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso declaramos esta mañana que este mes veremos un mes diferente, un mes sobrenatural, un mes de victoria, donde hay oposición espiritual y opresión espiritual se va ahora mismo. Declaro tu presencia, declaro tu gloria, declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que me moveré en tu pacto, en la promesa, en la palabra. No me desesperaré, no actuaré inmaduramente, Señor, ni como un cristiano carnal, sino creceré este tiempo, Padre. Tú estás formando mi carácter por causa de la promesa, Dios, por causa de tu palabra en mi vida, porque hiciste Brit Mila conmigo, pacto de la palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y diga conmigo: consagro lo que me has dado, Señor. Lo que tengo no es mío, es tuyo. Si tiene casa, si tiene carro, las finanzas, el negocio, diga: Padre, todo ello es tuyo, a tu servicio, Dios. Soy el administrador de todas estas cosas porque estoy en pacto contigo, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Hoy declaro un mes, Señor, de victoria sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. Declaro un mes de victoria sobre el enemigo, sobre espíritus inmundos, Padre. Un mes de victoria donde hollaremos serpientes, escorpiones, toda fuerza del mal, como dice la Escritura, y nada nos dañará. Un mes donde se va el temor, se va el miedo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Un mes donde diremos a la tormenta: calla, enmudece, y te obedecerán a ti, Padre, porque lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Un mes donde los cielos abiertos que tenemos sobre nosotros, Señor, se manifestarán. Un mes, Padre amado, donde pondremos nuestra vida en tu orden, en el orden de Dios, las prioridades de Dios, Señor, porque yo y mi casa te serviremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, pues tú eres fiel, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Gracias te doy, Señor, por enseñarme hoy en el pacto en que me encuentro, Padre. Un pacto eterno, poderoso, Señor. Un pacto que solamente
solamente el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, podría pagar por mí y por amor a nosotros, a mi nombre, declárelo, lo hizo, Señor. Te doy gracias, Señor. Y allí donde usted está, diga su nombre y diga su apellido. Diga, Señor, yo, mi apellido, declaro que somos bendecidos en mi casa. Estoy en el pacto de Jesús. La gloria del Señor está allí manifestándose. Allí está el Señor tocando su vida, su casa, su hogar. Diga conmigo, hay pacto, Señor. Hay pacto y Satanás lo sabe. Por eso hoy declaro que donde estás tú, Satanás no puede estar. En el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias, Señor. Doy gracias, Padre. Gracias por las victorias que vienen hacia adelante, Señor. Gracias, Señor. Y antes de terminar esa transmisión, por favor, coloque sus manos de esta manera. Quiero bendecirlo. No apaguéis la señal todavía. Quiero que después de esto veas el siguiente video, pero antes ponga sus manos de esta manera, por favor. Quiero bendecir este día, este mes en sus finanzas, en su trabajo. Diga, Padre, gracias, gracias, Señor. Y mientras usted está allí, adora al Señor, dígale, Señor, tú eres fiel, tú eres mi proveedor. Y yo quiero bendecir sus manos. Padre, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana esta mañana. Bendigo sus manos, Señor. Sus manos que son, Padre amado, creativas. Sus manos que son multiplicadoras. Esas manos que reciben tu bendición, Señor. En el nombre de Dios yo bendigo esas manos, Señor, que reciben ese sueldo, ese dinero, Padre, para multiplicar. Mi hermano que es empresario, que tiene un negocio, Padre, que es independiente, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, declarando que del norte, sur, oriente, occidente vienen negocios, vienen oportunidades de Dios, de reino para ellos. Bendigo a mi hermano que es empleado, Señor, que es empleada. Bendigo a la empresa que lo tiene contratado, porque por causa de mi hermano y mi hermana esa empresa está de pie, porque hay un pacto, un hombre y una mujer de pacto, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque vienen ascensos, aumentos de sueldo, Padre, nuevas oportunidades, Señor. Y oro por aquel que no tiene empleo y trabajo, Señor, porque hay pacto contigo. Declaro que hay un trabajo para esa persona, para esa familia, Dios, para que haya ingresos. Y aplico la sangre de Cristo que brotó de la cabeza de Jesús a causa de la corona de espinas sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre la iglesia, altar de Dios, sobre nuestros hermanos en otros lugares que nos están viendo. Y declaro en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús que toda maldición en la economía fue quitada y arrancada y crucificada, puesta en el lugar de la cruz de Calvario. Y entramos en pacto de victoria, Señor, en todas las áreas y también en la económica, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora diga conmigo, por favor, mire por un momento, diga conmigo, Señor, hoy declaro que las finanzas que tengo están en pacto contigo, Señor. Están en pacto contigo, Padre. Por eso no puedo manejarlas como yo creo o como yo quiero. Estas finanzas son tus finanzas, porque lo recibo de tu mano, doy. Eso sabía David, que David sabía que Dios había entrado en pacto con él. Por eso fue próspero. David fue próspero, después lo hablaremos, porque él sabía que el pacto venía del cielo. Diga, Señor, gracias. Y cuando yo, Padre amado, certifico este pacto, Señor, así como Abraham certificó el pacto, porque tú le dijiste, Señor, que circuncidara a sus hijos y a su descendencia, diezmar, ofrendar, sembrar, es parte, Señor, visible de mí, diciéndote, Padre, yo creo en tu pacto y que soy bendecido y que lo recibo de tu mano, yo doy, Señor. Eso lo hace una persona bendecida, que en su mente, en su espíritu, que tiene la prosperidad aquí adentro, entiende pacto. Y te doy gracias. No estoy diciendo con esto que selle la palabra, que pacte con dinero, no. Estoy diciendo que aún su dinero está bajo el pacto de la sangre de Jesús de Nazaret. Y usted diezma, ofrenda, siembra en este ministerio, en este lugar. ¿Saben por qué? Porque Él es quien lo bendice. Y eso es gratitud, alabanza, adoración, pacto. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Hay sanidad, hay libertad, hay liberación. Gracias, Señor. Este es un mes donde el pacto de Jesús se hace evidente. Y declaro que sobre los dinteles de su puerta y de su vida y de los suyos está la sangre de Cristo, guardándonos en nuestro entrar y nuestro salir. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones por su palabra. Gloria al Señor. No se desconecte, por favor, y esté atento al siguiente anuncio. Gloria a Dios por su palabra, iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, ya para terminar este día, quiero decirles que estamos en el proceso de la reapertura de la iglesia conforme a los protocolos de seguridad que el gobierno ha estipulado para guardar la misma sociedad y obviamente la iglesia, ¿cierto? Esta semana estaremos a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp, ¿cierto? Anunciando cómo se hará el proceso, si Dios permite, para que de hoy en 8 días abramos la iglesia. No todos pueden llegar masivamente, hay que inscribirse.
Se le va a mandar a usted una planilla por internet donde usted tiene que inscribirse, colocar su nombre, lo que pide allí y especificar si ha sentido fiebre las últimas semanas o si usted fue, como dice ahí, víctima del coronavirus. Usted tiene que decir sí o no. Y obviamente aquí va a existir los protocolos de seguridad. Entonces esté atento a este momento para que podamos hacer las cosas de manera ordenada, lo que significa que tendremos varios cultos. Alguien me preguntó, no solamente aquí en Colombia, también en España, que si vamos a seguir con las transmisiones. Claro que sí, vamos a seguir con las transmisiones para que todos lo sepamos. Vamos a seguir con las transmisiones de una manera diferente, va a ser en vivo ahora, va a ser una gran bendición. Y de repente usted que me está viendo aquí en Bogotá, aquí en la iglesia, puede pensar, no, yo todavía no voy por allá. Pues bueno, nadie, no queremos que usted venga con temor, con miedo, pero sí decirle que vamos a seguir transmitiendo la predicación en vivo. Entonces, estamos ya trabajando en ello. Por ahora, esté pendiente entonces. Esta semana tendremos una reunión con todos los discípulos de la iglesia y ya de la parte de los servidores para saber cómo vamos entonces a trabajar en pro de que la iglesia una vez más pueda volver. Le encargo es que sigamos orando para que este virus siga perdiendo poder sobre las naciones y especialmente en Colombia y en Bogotá, para que un día otra vez podamos reunirnos todos juntos en la iglesia, aquí en el local donde se reúne la iglesia, o sea, nosotros, amén. Entonces, esté atento. Y recuerde algo, esta semana es una semana de bendición y ya vienen los anuncios de la oración y otras cosas, amén. Y aquí estamos para servirle, los amamos, los extrañamos, los bendecimos. Saludos de la pastora, un abrazo especial y deseamos que tenga una semana muy bendecida. Cualquier cosa que podamos servirle, por favor escríbanos a los siguientes correos y allí donde están esas redes sociales, escríbanos por favor en lo que podamos bendecirle, estamos para ustedes. Y recuerden entonces, para terminar, que somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones, feliz mañana. Este martes a las 8 de la noche, hombres y mujeres con visión. Bendiciones. Hola iglesia, ¿cómo están? Y amigos que nos están viendo. Hola iglesia y amigos, a todos un abrazo especial. Bueno, Isaías 55, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es un Dios que nos da promesas y lo que Él promete siempre lo cumple. Y le ha dado promesas tremendas al altar de Dios. Somos tierra fértil, somos buena tierra donde la semilla de su palabra ha caído, ha descendido y Él la hace germinar. Así es, está produciendo fruto. Por eso hoy queremos enviarles un abrazo especial y decirles gracias por cada una de sus donaciones, gracias por cada una de sus siembras, cada una de las semillas que ustedes han depositado en esa tierra por revelación de la palabra está produciendo fruto en la iglesia y en cada uno de sus hogares. Así que hoy, una vez más, queremos motivarlos, animarlos a que sigamos allí pegados a la palabra, creyéndole al Señor, porque aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis, nosotros, como hijos de Dios, estamos viendo la mano poderosa de nuestro Señor que trae la provisión y, como dice su palabra, esa lluvia temprana y tardía se está manifestando. Así que hoy queremos animarlos a seguir allí dando sus donaciones, a comunicarse el correo que va a aparecer aquí en pantalla, que nos va a permitir tener ese contacto directo y toda la información que requerimos para seguir sembrando y creyendo y viendo ese fruto financiero en los hogares, en las familias y en cada uno de los proyectos nuevos que el Señor les está entregando. Les animamos a seguir adelante, a seguir creyendo y a seguir avanzando en el reino del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde que Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, su palabra nos certifica la bendición. Adelante.
No olviden comunicarse. Aquí están todas nuestras redes por las cuales ustedes pueden acceder. Los links que aparecen aquí en pantalla para que puedan acceder a todas las redes de vida, a toda la información de la iglesia y seguir conectados, recibiendo poderosa palabra del cielo. Así es. Un abrazo para todos. Bendiciones. Veremos tremendas cosechas. Va a ser impresionante. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.